Capítulo 40. Continúan los preparativos para la conferencia internacional. El presidente de los Estados Unificados llegó a Berún y fue recibido por el canciller en una gran ceremonia de bienvenida, a la que asistieron cientos de ciudadanos. Ambos hombres asistirán a la gran conferencia internacional programada para la próxima semana, junto con representantes de todos los países que se vieron arrastrados a la Gran Guerra. Incluso Albion estará representada, aunque en los círculos diplomáticos se entiende que, debido a sus recientes acciones, su influencia en cualquier decisión que se tome en la conferencia se verá severamente limitada. Los objetivos de esta conferencia son evitar que se repita el evento del solsticio, así como regular el uso de la magia antigua en la guerra, de la misma manera que el Tratado de Worms regula la guerra en general. Expertos de todos los países presentes compartirán sus conocimientos, sin duda en una difícil línea entre decir lo suficiente para que se escuchen sus opiniones y no compartir secretos de Estado con potencias extranjeras. La conferencia comenzará oficialmente el próximo lunes, 6 de septiembre, aunque, como ya se ha dicho, los diplomáticos ya han empezado a hablar entre ellos y a conocer de antemano las posiciones de los demás participantes. Está previsto que dure toda una semana, al final de la cual se hará una declaración pública sobre las conclusiones y acuerdos alcanzados por las partes reunidas. El Kaiser ha anunciado que, aunque no tiene previsto asistir a la conferencia, estará presente en la proclamación final. Durante toda la conferencia, la seguridad en Berún será estricta y la policía militar reforzará la aplicación de la ley local. Aunque la Gran Guerra ha terminado, sigue existiendo la posibilidad de que algunos descontentos intenten sabotear la nueva paz, y sería una gran afrenta al honor del Reich que alguno de los dignatarios visitantes resultara herido mientras se encontrara en nuestro territorio. Para que todo salga bien, se solicita a todos los ciudadanos imperiales residentes en la capital que lleven consigo un documento oficial que acredite su identidad hasta el final de la conferencia. Extracto de la portada del Berún Post, 1 de septiembre de 1926. XXXX. La contención del lugar de la explosión de Moscú avanza según lo previsto. La ayuda de los magos en la construcción es de gran ayuda. No puedo ni imaginar lo que serán capaces de lograr en el sector civil ahora que la guerra ha terminado. Ya se están levantando los muros de hormigón alrededor del lugar, aunque todavía pasarán muchos meses antes de que completemos la primera fase del diseño planificado por los arquitectos, que, según tengo entendido, es solo un primer borrador y está sujeto a revisión. Aunque ha sido difícil obtener una respuesta directa de los soldados, ya que son tan reacios a admitir su debilidad como cualquier soldado imperial, está claro que el cadáver de la entidad todavía afecta a las mentes de quienes permanecen cerca. Los expertos de la división y me aseguran que las pesadillas y el dolor de cabeza ocasional deberían ser lo peor, siempre y cuando los soldados se mantengan alejados del sitio de contención y sean rotados regularmente. Algunos de ellos han comenzado a hablar sobre el uso de reclusos condenados a muerte para explorar el interior del sitio de la explosión e informar sobre su condición. Aunque encuentro la idea repugnante, dejo esa decisión a aquellos más eruditos que yo en estos asuntos. Según nuestros contactos con las unidades rusas en Josefgrad, el colapso de la Federación también avanza más o menos como anticiparon nuestros expertos. Los hombres del comandante Zinkov controlan Josefgrad y sus alrededores, y han contactado con otras ciudades para intentar establecer un nuevo gobierno, pero su alcance es limitado. Por el momento, se están centrando en mantener el orden en su territorio, dar caza a los progenies restantes y restablecer el contacto con el resto de la Federación. Desafortunadamente, ha quedado claro que, incluso en regiones a las que la progenie no llegó antes de que la operación Gottesmörder eliminara a la Madre Oscura, la influencia del evento del solsticio se sintió. Muchos civiles enloquecieron por la manifestación de la entidad, y su cordura no regresó con su desaparición. Hemos recibido informes de aldeas enteras vaciadas por actos de homicidio en masa, sacrificios humanos grotescos cometidos por cultistas que terminaron con sus propias vidas tras el éxito de la operación Gottesmörder. Además, con el colapso de la estricta jerarquía de la Federación, han surgido innumerables grupos rebeldes en toda Rusia, que atacan a cualquier representante del partido al que puedan llegar. Si bien se trata de una respuesta comprensible, considerando lo que sabemos sobre las formas en que la Federación impuso su gobierno, también está difundiendo el caos y la anarquía. Con la llegada del otoño y el invierno a la vuelta de la esquina, temo que, a menos que algo cambie drásticamente en las próximas semanas, el número de muertos por hambruna y enfermedades hará que las pérdidas del evento del solsticio palidezcan en comparación. Los expertos de la división y me han informado de que tales circunstancias proporcionarían un terreno fértil para que la influencia persistente de la Madre Oscura o la de otras entidades de los mitos se arraigue, en un momento en el que el Reich no puede permitirse otro conflicto.
Por ello, solicito formalmente un mayor apoyo humanitario y militar para evitar que un país entero del tamaño de un continente caiga en el caos. Extracto de un informe enviado por el Ejército Imperial del Este al Cuartel General Central, el 1 de septiembre de 1926. XXXX. El mago real ha sido puesto bajo custodia del gobierno de Albish, según los términos del Tratado de Paz entre el Imperio y el Reino Aliado. Aunque el prisionero fue tratado con todas las cortesías propias de alguien de su estatus, a pesar de su cobarde intento de asesinato del entonces coronel Lergen, está claro que su mente ha sufrido mucho en los últimos meses. Durante su cautiverio, no dejó de hablar de una amenaza para todo el mundo que habitaba dentro del imperio, insistiendo en que ese nombre no era otro que el general Lergen, que había engañado a todos, excepto al mago real, sobre su verdadera naturaleza. Aunque estas divagaciones eran obviamente absurdas, aún así fueron grabadas por agentes de la división y enviados a entrevistar al cautivo justo después de su captura en Ildoa. No sé cómo esperan que tengan sentido. Está claro que el anciano se derrumbó bajo la presión de su trabajo y su edad avanzada. Quiero decir, en serio, un mago malvado inmortal que se reencarna y que ha sido detenido constantemente por campeones elegidos por el Señor durante miles de años, y que ahora actúa como un héroe del rey que lidera desde mucho más cerca de la línea del frente de lo que recomiendan las regulaciones. Como mínimo, supongo que sería un interesante Penny Dreadful. Escritos personales de un secretario del Ejército Imperial que trabajaba en el Cuartel General Central, 2 de septiembre de 1926. XXXX. El dominio Akitsushima ha confirmado su deseo de tener un representante en la conferencia, citando los recientes acontecimientos en su país después del evento del solsticio. Nuestra correspondencia ha sido frustrantemente vaga en cuanto a los detalles de estos eventos, pero nuestros analistas creen que no se debe a que los Akitsushiman quieran mantenernos las cosas ocultas, sino porque temen que no se les crea si no las explican en persona. Están enviando a uno de sus onmiji, que es el término que usan para los magos entrenados con métodos tradicionales. Si bien alguna vez los despreciamos, seguros de la superioridad de nuestros magos modernos, armados con orbes de computación y rifles arcanos, debemos recordar que el poder de la división y en sí proviene de esa antigua tradición. Aún así, como es el caso en países con un enfoque menos racional de la hechicería que el imperio, la magia en el dominio parece ser el territorio de linajes de élite, el país sigue siendo famoso por su aislacionismo, lo que hace que obtener información concreta sea una tarea difícil, preservada y cultivada a lo largo de los siglos. Como tal, la emisaria será nada menos que la hija de Rokuro Adasino, Onmiji supremo del dominio, Sakura Adasino. Debido a la distancia entre Akitsushima y el imperio, y al poco tiempo que falta para que comience la conferencia, la señorita Adasino y sus acompañantes viajarán a Berún por sus propios medios. El imperio Qin aparentemente ha accedido a permitirles pasar por su territorio, y la Federación Rusa no está en condiciones de impedírselo, aunque el comandante Zinkov les ha dado permiso para cruzar el espacio aéreo. El hecho de que Qin esté dispuesto a permitir esto dice mucho de la gravedad de la amenaza que creen que enfrentan, ya que la historia de las dos naciones ha sido tan pacífica como la entre el Reich y la República Francesa. Nos hemos puesto en contacto con la división y para proporcionar una escolta a la señorita Adasino una vez que lleguen al imperio, ya que son los que tienen más probabilidades de comprender sus preocupaciones y tomarlas en serio, así como de poder neutralizarlas si esto resulta ser una estratagema para sabotear la conferencia, ya sea a instancias del emperador Akitsushima o no. Memorándum interno del Ministerio Imperial de Relaciones Exteriores, 2 de septiembre de 1926. XXXX. Haré lo que pueda para asegurar el apoyo de los imperiales, pero mientras tanto, quiero que el ejército se prepare si necesitamos avanzar hacia Brasil. Preparen el equipo del Grupo de Investigación 51 que no enviamos a Europa y pónganlo a punto para su despliegue, de inmediato. Si lo que se está gestando en ese bosque brasileño es similar a lo que acabó con Moscú, entonces, por Dios, debemos estar preparados para ello. El hecho de que todavía exista un imperio brasileño significa que no es de la misma escala, al menos, pero por lo que los imperiales ya nos dijeron sobre lo que llevó al solsticio, estas cosas pueden escalar muy rápidamente. Incluso si esto resulta ser una reacción exagerada, al menos demostrar que nos tomamos esto en serio evitará que la gente entre en pánico y haga algo estúpido. Necesito que te mantengas alerta y preparado hasta que pueda conseguir la ayuda del Reich. Si las cosas se complican, no pierdas tiempo en ponerte en contacto conmigo. Actúa de inmediato. Lamento tener que cargarte con esta responsabilidad, pero no ir a Berún en persona podría ser tomado como un desaire, y es absolutamente necesario que las cosas salgan bien aquí. Que Dios esté contigo. Transmisión de radio cifrada enviada por el presidente de los Estados Unificados de América, su vicepresidente, el 2 de septiembre de 1926. XXXX.
Si bien la vida del señor Teslus ya no corre peligro, aún serán necesarios meses de intensa curación mágica para reparar el daño nervioso que ha sufrido, y llevará cicatrices durante el resto de sus días. Sin embargo, su estado mental se ha recuperado lo suficiente y su dosis de analgésico se ha reducido hasta el punto de que ahora le es posible mantener conversaciones, con lo que sus asistentes de los Estados Unificados nos dicen que es tanta concentración como la que era capaz de tener antes de la batalla de Moskva. Además, la división y lo ha declarado inocente de cualquier contaminación mental, lo que, según tengo entendido, podría haber obligado a su ejecución, a pesar de las posibles complicaciones diplomáticas. Francamente, después de haber hablado con él, me pregunto cómo pueden saberlo. En definitiva, si bien debo protestar nuevamente por la suspensión de la atención médica del señor Teslus, confirmo que está en condiciones de asistir a la conferencia internacional que se celebrará en Berún la semana próxima. Sin embargo, deberá utilizar una silla de ruedas para desplazarse y estar acompañado en todo momento por una enfermera capacitada, que será responsable de asegurarse de que tome la medicación que le hayan recetado. Nota interna de la rama médica del Ejército Imperial, 2 de septiembre de 1926. XXXX. Tras los muros, el silencio grita, oculto en mentiras, cantan sueños retorcidos. En el corazón robado del imperio reclamado, el hombre hueco espera entre carne transformada. Su conocimiento es como una lanza lanzada, y la mayor guerra consume el mundo. El trono yace en silencio, los susurros esperan, un velo sobrenatural, un destino alterado. Bajo la fortaleza de piedra ennegrecida, una mente falsa habla, viejas verdades se revelan. Para engendrar legiones de secretos oscuros, un nuevo ejército para un vil monarca. Hasta que llegue la última hora, hasta que la fe se rompa, hasta que el poder del adversario se haya desvanecido. Su mano malvada, ya no se ocultará, cuando el niño nacido 2 veces se haya arrodillado por fin. Entrada final del diario personal de un cortesano de la corte imperial. XXXX. 3 de septiembre de 1926, Capital Imperial Berún, Palacio Imperial. Desde que me gradué en la Academia Militar hace 3 años, no había tenido que usar mi uniforme de gala, excepto para unas pocas ceremonias en honor a los guerreros caídos de la División Y. Para no avergonzarme ante el Kaiser, se había encargado un uniforme nuevo. Solo podía imaginar qué tipo de hilos habría tenido que mover el general de brigada Setour para que me estuviera esperando cuando llegué a Berún en un tren militar. Las instrucciones de Josefka todavía me prohibían volar, ya sea por mis propios medios o transportado por otra persona. El uniforme de gala ciertamente se veía bien, aunque no tan práctico como estaba acostumbrado. También me quedaba perfecto, a pesar de que obviamente estaba hecho a medida, ya que, hasta donde yo sabía, todavía tenía el dudoso honor de ser el oficial más joven de todo el ejército imperial. Josefka o alguien más debe haber enviado mis medidas a la capital, no es que fuera una lista larga. Estaban Visa y Elia, y eso era todo lo que tenía acceso a esa información. Puede que no haya crecido mucho desde que me gradué, pero 3 años en el castillo Schwarzstein, comiendo la misma comida que se les servía a los terceros hijos de la nobleza y a los investigadores ocultistas chiflados que habían conformado la división, y antes de mi dirección, aún habían hecho maravillas para equilibrar el daño de años de mala nutrición en el orfanato. Las monjas habían hecho lo mejor que podían, lo sabía, pero no podían hacer mucho con los recursos que tenían disponibles y la cantidad de huérfanos que había dejado tras la última guerra contra Franco. Había venido a Berún con un grupo de supersoldados representantes de la división. Además de Visa y Seraya, también habían venido Ace y Grants, junto con el Dr. Lawrence y un puñado de ocultistas de apariencia más sociable y sensata. Aunque no podían acompañarme al Palacio Imperial, su presencia me daría seriedad en la próxima conferencia, y Lawrence y los demás nerds podrían hablar sin parar con cualquiera que pidiera detalles técnicos, sin revelar nada que alguien que no estuviera ya inmerso en los mitos pudiera entender. Para asegurarme de que no les pasara nada malo, como, por ejemplo, que agentes que no trabajaban para otra nación que estuviera presente intentaran secuestrarlos para obtener su información secreta, también había traído un escuadrón de soldados armados con M912 junto con el equipo militar habitual, que estaban en tareas de guardaespaldas y de niñera. Algunos podrían haber considerado que algo así estaba por debajo de los veteranos de la Operación Gottesmörder, pero eso era básicamente lo que su trabajo en el castillo Schwarzstein. Entre ellos y Visa, estaba seguro de que no tendrían ningún problema mientras yo respondía a la llamada del Kaiser, lo que me dejaba con la única preocupación de mi inminente audiencia con el Kaiser. El Palacio Imperial estaba situado en el centro de Berún, en un islote en medio del río que atravesaba la capital. El coche militar me dejó justo delante de la escalinata que conducía a la entrada principal.
Si mi memoria no me fallaba, había habido un edificio similar a este en mi antiguo mundo, pero había sido destruido en algún momento durante el siglo XX. Por supuesto, a pesar de todas las similitudes entre este mundo y aquel en el que había pasado mi vida anterior, la simple existencia de la magia había provocado que las líneas temporales divergieran de manera bastante dramática incluso antes de que yo hubiera introducido los horrores de los mitos en el equivalente de la Primera Guerra Mundial, por lo que no tenía forma de saber qué tan cerca estaba el palacio imperial de su equivalente de otro mundo. El interior del palacio era tan lujoso como esperaba. Había sido construido hacía casi 5 siglos y desde entonces se había ido mejorando de forma más o menos constante. Su arquitectura era barroca, con arcos altos y mucho oro por todas partes. Habría resultado llamativo, pero era el hogar de la familia imperial y la antigüedad y el prestigio del edificio hacían que pareciera impresionante. Mientras me guiaban por los pasillos y me dirigían hacia la sala de audiencias, donde se llevaría a cabo mi ceremonia de ennoblecimiento, pasé por suficientes obras de arte como para llenar media docena de museos, desde pinturas de siglos de antigüedad de maestros fallecidos hace mucho tiempo hasta estatuas de mármol y grandes tapices tejidos que mostraban escenas importantes de la historia imperial. Algunas de ellas no habrían desentonado en mi antiguo mundo, mostrando escenas de caza o la coronación de algún monarca importante. Otras, sin embargo, eran un potente recordatorio de que este era un mundo completamente diferente, ya que mostraban a magos antiguos realizando hazañas que habían sido exageradas con el tiempo o realizadas con la ayuda de una verdadera reliquia sagrada, como las que los orbes de computación eran meras falsificaciones producidas en masa. También había armas, guardadas en vitrinas y colgadas de las paredes. A pesar de lo que solo podía imaginar era el esfuerzo constante de docenas de sirvientes, cada una de ellas parecía que todavía podía usarse para matar a alguien si la recogías, su metal brillaba suavemente a la luz que se filtraba a través de las grandes ventanas decoradas de forma elaborada. Finalmente, me hicieron pasar a través de un par de grandes puertas doradas y entré en la sala de audiencias. Arqueé las cejas al contemplar la escena que se desarrollaba al otro lado. Me estaban honrando de verdad. No solo estaba allí el Kaiser, que lucía como un monarca real en su trono, sino que también estaba presente toda la familia imperial, con los hijos del Kaiser sentados en sus propios tronos menores, varios escalones por debajo del soberano del Reich. En la actualidad, el Kaiser era sobre todo un símbolo, una figura decorativa que apenas intervenía directamente en el funcionamiento del gobierno. Según la constitución del imperio, el poder ejecutivo recaía en el canciller, que era designado por el Kaiser como su representante, aunque en la práctica, la elección del Kaiser siempre coincidía con las de la facción dominante del parlamento. Por supuesto, en los últimos años, el ejército imperial había asumido cada vez más poder. A pesar de todo su racionalismo, yo no era ciego a los defectos de mi segunda patria, y un enfoque militarista era sin duda uno de ellos, aunque justificado por el hecho de que el Reich había estado literalmente rodeado de enemigos por todos lados. Bueno, excepto por Hildoa, que había sido una conocida más bien semi-neutral antes de que la congregación de Miguel se hiciera cargo. Aún así, la familia imperial era muy respetada tanto por la gente común del Reich como por la nobleza. Durante la Gran Guerra, el Kaiser había permanecido en silencio en su mayor parte, salvo en sus repetidos llamamientos a la paz a los enemigos del Reich, lo que lo situaba muy por encima de la mayoría de los líderes mundiales de la época actual, que parecían demasiado ansiosos por lanzar a sus países a la guerra sin tener en cuenta el desperdicio de vidas humanas que ello suponía. Además de la familia imperial, la corte estaba allí en gran número, con alrededor de 3/20 de nobles presentes. Sabía que estos eran los jefes de familia de algunos de los linajes más antiguos y estimados del Reich, y los progenitores de muchos de los hijos caídos en desgracia que habían acabado en el castillo Schwarzstein cuando la división y solo había sido una broma. Brevemente, imaginé cómo se sentirían al saber que los niños que habían desechado habían hecho más por ayudar al Reich en la guerra que cualquiera de ellos. Como alguien que se aferraba firmemente a los principios meritocráticos, me sentí complacido con la idea y me pregunté si esa no era parte de la razón por la que el Kaiser había traído a tantos de ellos aquí, como un recordatorio no tan sutil de los cambiantes centros de poder en el imperio. Si era así, entonces era un político más astuto de lo que yo le había atribuido. Así que, aunque no era tan partidario de la monarquía como la mayoría de los ciudadanos imperiales, podía soportar participar en la ceremonia y hablar con él después. Mientras todos los ojos de la cámara se volvían hacia mí, el sirviente que me había escoltado por el palacio se aclaró la garganta y anunció en voz alta y clara: presentamos a su majestad imperial a la mayor Tanya de Gurechaz, directora de la división I. Me habían informado sobre el protocolo de la ceremonia de ennoblecimiento y me había asegurado de memorizarlo.
En ese momento, el protocolo exigía que caminara por el pasillo entre los cortesanos de cada lado y me arrodillara frente al trono imperial. El camino no era tan largo, pero mis piernas eran pequeñas. Aún así, me negaba a dejar que eso me avergonzara. Si podía liderar a los ocultistas de la división y a los soldados potenciados por los mitos, entonces podría mantenerme firme frente a un grupo de aristócratas. Estaba a mitad del camino cuando sentí que me ardía en la frente la piel que Cory me había dado con un beso de despedida cuando salí del castillo de Schwarzstein. La sensación fue tan repentina, tan inesperada, que casi me hizo perder el paso y caer de cara frente a toda la corte, pero me contuve. Entre un paso y el siguiente, cerré los ojos y pensé, algo no iba bien. La sensación de ardor iba en aumento, casi convirtiéndose en un dolor absoluto. Se trataba de algún tipo de intento de asesinato retrasado por parte del Ser Décimo, que había logrado llegar a Cory a pesar de la ruptura de su vínculo en Bovariastat y de las numerosas protecciones contra intrusiones extradimensionales que había alrededor de la sede de la división o tal vez, lo que hice a continuación fue una flagrante violación de las reglas militares de conducta para magos aéreos y de la etiqueta que se espera de cualquier súbdito imperial al que se le conceda el honor de una audiencia con el Kaiser. Si me equivocaba y me descubrían, sería una mancha indeleble en mi reputación. Pero tenía que arriesgarme, porque las consecuencias de no hacer nada si mi repentina y aparentemente descabellada idea resultaba ser cierta eran incalculables. Canalicé maná a través de mis ojos. Sin un orbe de cálculo, era solo un hechizo básico. La mayoría de los magos aéreos no podrían haberlo hecho, ya que dependían completamente de sus orbes para procesar su maná interno, pero no había sido director de la división y durante años sin aprender algunos trucos. Con la cantidad de incidentes que habían sucedido en los primeros días después de que se encendiera la Demk Machine por primera vez, un hechizo básico de visión verdadera había sido un requisito absoluto. No había necesitado usar uno desde Arene y mi primer uso del Cosmos Blood, pero no había olvidado cómo hacerlo, y el hechizo funcionó a la perfección. Abrí los ojos, no habían pasado más que un par de segundos. Si estaba equivocado, podría atribuirse a que estaba razonablemente nervioso. Pero no me equivoqué, por mucho que hubiera preferido estarlo. Ilusiones. Estaba rodeado de ilusiones. Pero sentí, con percepciones mágicas agudizadas por año rodeado de extraños fenómenos mágicos, que esto no se parecía en nada a los hechizos ópticos que usaban los magos aéreos para crear señuelos durante las peleas. Esto era más que una distorsión de la luz y el sonido. Era una capa de engaño pintada sobre la realidad, fragmentos del pasado del palacio arrancados y entretejidos en un todo cohesivo. Y, en el momento en que me di cuenta de que estaba allí, se hizo añicos con un sonido que recordó inquietantemente al romperse los cielos sobre Bovariastat, arrojándome a una escena sacada directamente de las pesadillas más oscuras que me habían perseguido desde que me di cuenta de que había ayudado a desatar los horrores de los mitos en este mundo. A mi alrededor, donde antes había cortesanos y nobles de la capital, ahora había otros tantos monstruos. Reconocí a algunos de ellos por los informes que había leído sobre lo que había sucedido en Kemet, cuando los albinos habían roto el sello de la ciudad sin nombre. Los habíamos llamado demonios, creaciones del Iresiarca que habían sido petrificados para sobrevivir al paso de milenios y que se habían alimentado de carne humana además de la suya propia. Estos horrores se habían dividido en varias categorías, y los que yo contemplaba ahora tenían varios más entre ellos, cada uno más horrible que el anterior. Uno podría pensar que, después de haber presenciado los distintos tipos de werewolf, ya me habría acostumbrado a esas visiones. Pero había una diferencia imposible de definir entre los casos de Project W y los demonios, una cualidad inefable que hacía que las criaturas que me rodeaban me resultaran repulsivas de una manera que ni siquiera el más desconcertante de los werewolf me había parecido repulsiva. Vi masas de tentáculos y espinas, alas malvadas que se alzaban desde cráneos bulbosos con un solo ojo trilobulado. Bestias con cuernos y cubiertas de pelo con ojos rojos brillantes y cosas extrañas y brillantes que solo podía describir como masas flotantes de burbujas que brillaban a la luz de los candelabros que había sobre todos nosotros y que, de alguna manera, aún se las arreglaban para transmitir malevolencia. Todos me miraban, sonriendo y babeando, pero ninguno, ni uno solo de ellos, se movía hacia mí. Lentamente, temeroso de lo que iba a encontrar, me volví hacia el trono que estaba al final de la cámara. Donde se había sentado la familia imperial estaban los mismos asientos que había visto en la ilusión, pero dañados y salpicados de viejas manchas de sangre que nadie se había molestado en limpiar. En cuanto al propio Kaiser, su trono seguía allí, insultantemente prístino en comparación con los horrores que lo rodeaban.
Pero en lugar de un monarca envejecido pero majestuoso, había un montón de carne palpitante y espasmódica sobre él, con una corona familiar en lo alto en lo que, a través de la conmoción y el horror, solo pude ver como una broma asombrosamente mala. Supe entonces que ese miserable ser había sido el Kaiser, antes de que le hicieran algo indescriptible. Había visto muchas cosas horribles trabajando con la división y había sido testigo de muchos destinos espantosos como consecuencia de experimentos fallidos, y esto era comparable a lo peor de todo. Impresionante, escuché que alguien gritaba. Aparté la mirada de la obscena imagen del cadáver viviente mutado y tembloroso de mi legítimo soberano y miré al que llamaba cuando salió de la multitud para interponerse entre mí y los tronos contaminados. No se parecía a nadie en particular. Eso no quería decir que tuviera un rostro común. Genuinamente no se parecía a nadie. Mi cerebro no podía retener ninguna descripción cuando lo miraba. No podía decir si era alto o pequeño, delgado o grande, qué tipo de ropa vestía. Nada, más allá del hecho de que era un hombre. Pensé en lo que había sucedido hacía unos momentos, tratando de pensar en lo que había visto en las ilusiones en las que se encontraba. ¿Se habría estado escondiendo también, o mis ojos simplemente lo habían recorriendo sin darme cuenta? No podía decirlo. Hola, Tanya, dijo con una voz que carecía de rasgos distintivos, al igual que todo lo demás en él. Esto habría sido más fácil para todos los involucrados si no hubieras detectado mis ilusiones, pero, claro, esto solo demuestra tu valor. Las piezas encajaron en mi cabeza y, por más horrible que fuera el panorama completo, no podía apartar la mirada de la verdad. Las criaturas que nos rodeaban, tan similares a los demonios de la ciudad sin nombre. Los registros que había leído de la entrevista del mago real al Bish. Mis propias reflexiones sobre las implicaciones de la existencia de los mitos en este mundo. La creciente desesperación y mano dura de X para aplastar al imperio a medida que la división y revelaba cada vez más Wunderwaffen. Los albinos no estaban locos después de todo, dije entre dientes, luchando por mantener la calma. Simplemente estaban buscando en el lugar equivocado. Eres tú. Eres el nombre del que habló Merlín. El ser antiguo al que servía el heresiarca, que vuelve a aparecer cada 1000 años. Ahora que me enfrenté a él personalmente, comprendí por qué los pueblos medievales que lucharon contra él hace 1000 años habían llamado a este ser el nombre en sus textos. Desde su perspectiva, como un hombre, pero no era probablemente la mejor descripción que se les podía haber ocurrido. Sí, lo soy, respondió, haciendo una elaborada reverencia burlona. Aturdida, lo único que pude hacer fue permanecer allí mientras él continuaba. Y te he estado observando durante mucho tiempo, Tanya. Cuando sentí el toque del adversario en tu alma, sentí curiosidad. Pensé que eras su instrumento, enviada a este mundo para interferir en mi propósito. Pero luego escuché tus pensamientos mientras estabas sentada en uno de sus templos de mentiras. Sentí tu odio hacia él, oculto bajo una máscara de piedad. Yo sabía de lo que hablaba. Antes de que me asignaran a la división y de tener demasiadas exigencias de mi tiempo, había adquirido el hábito de visitar una iglesia cada pocos días, para maldecir en silencio a Ser Décimo mientras estaba en una postura de oración para que nadie lo cuestionara. Después de todo, me había criado en un orfanato de la iglesia, por lo que todos esperaban que fuera tan devota como cualquier niño pudiera serlo. En retrospectiva, no había sido el uso más productivo de mi tiempo, pero había sido una preadolescente que pensaba que había sido maldecida por un demonio que actuaba como Dios. Todavía pensaba eso ahora, por supuesto, pero estaba mucho más preocupada por el demonio que estaba frente a mí, que aparentemente era capaz de leer mi mente sin que yo notara nada fuera de lo normal. Tenía que tener cuidado, por supuesto, continuó el hombre. Aunque no estuvieras alineado con él, como pensé al principio, él te vigilaba de todas formas. Pero luego leí esa maravillosa disertación tuya y me di cuenta de que, incluso sin revelarme, podía usarte, como una distracción, por lo menos. Tú, jadeé, recuperando por fin la voz. ¿No me habrás metido tú esa ridícula idea en la cabeza? No lo hice, dijo, y juro que pude oír una sonrisa en su voz. Se te ocurrió esa fascinante idea por tu cuenta, pero, por supuesto, no habría funcionado sin que yo pusiera el dedo en la balanza, por así decirlo. ¿Quién crees que aprobó tu traslado a la división y en primer lugar? ¿Quién crees que encendió la chispa dentro de la Death Machine para que el experimento tuviera éxito? ¿Pero por qué? Pregunté. A pesar del gran peligro que corría, realmente quería saber la respuesta. Había pasado años preguntándome por qué la teoría descabellada que sé me había ocurrido mezclando algunos conceptos que recordaba vagamente de un artículo sobre inteligencia artificial en mi vida anterior mientras sufría de falta de sueño había funcionado.
Ahora sabía que era porque esta entidad había interferido, pero sus motivaciones todavía se me escapaban, aunque, a juzgar por el horror que había causado en el Palacio Imperial, dudaba que fueran algo bueno. Porque aprendí de mis fracasos anteriores, explicó, y por eso intenté algo nuevo, algo sin precedentes. Usaste la semilla del verdadero conocimiento que te di para convertir a la división y en la mayor fuerza militar del planeta, mientras yo me aseguraba de que el adversario no pudiera interferir directamente. Hizo un gesto hacia el trono, donde estaba sentado lo que una vez fue el Kaiser, y se estremeció. ¿Qué le hiciste al Kaiser? Pregunté. Después de que el adversario se llevara a Schugel, me di cuenta de que necesitaba una forma de evitar que interfirieran en tu trabajo, hasta que encontrarás tu equilibrio y construyeras tus propias protecciones. Pero todos los milagros requieren sacrificio. Así que fui a ver al Kaiser y le hice una oferta. Quería que el imperio se convirtiera en la nación más grande del mundo. Me aseguré de que eso sucediera. Dudo que hubiera accedido a esto, protesté. No, a menos que hubiera habido mucha más endogamia en la línea imperial de lo que había pensado. Pero lo hizo, en cierto modo. Le dije que la grandeza tendría un precio, pero parece que él pensó que el precio lo pagarían otras personas y no él mismo. Un pacto clásico con el diablo, aunque sospeché que el Kaiser ni siquiera sabía que estaba hablando con un ser sobrenatural en ese momento, y cualquier acuerdo que el nombre pudiera haberle extraído había estado bajo varias capas de engaño. ¿Acaso el nombre necesitaba la aprobación del Kaiser, o solo fingía necesitarla? Ninguna de las entidades con las que nos habíamos encontrado antes había mostrado tales limitaciones, pero eso no significaba nada. Diferentes entidades operaban bajo diferentes reglas, y si el nombre había sido alguna vez un mago humano, como creía Merlín, entonces quién sabía bajo qué restricciones operaba. Pero si realmente necesitara consentimiento, incluso obtenido de manera fraudulenta, entonces eso podría darme una oportunidad. Si hiciste todo esto después del incidente en el Enium Arms, me obliga a seguir cuestionando al nombre, entonces supongo que has estado actuando en lugar del Kaiser durante años. Exactamente. No fue tan difícil. Solo hizo falta un decreto que estableciera que, con las duras exigencias de la guerra, ningún mago aéreo debería ser asignado al simbólico deber de proteger el Palacio Imperial. La mayoría de los magos no habrían notado mis velos, por supuesto, pero pensé que era mejor no arriesgarme. Tomé el control de la corte y la utilicé para mover los hilos y asegurar que los acontecimientos se desarrollaran como yo deseaba, y así ha sido, porque ahora nos encontramos en el umbral del triunfo absoluto sobre el adversario. Era difícil saberlo sin un lenguaje corporal que interpretar, pero el hombre sonaba cada vez más emocionado a medida que hablaba. Imaginé que había estado esperando años para explicarle esto a alguien que no fuera una abominación de carne retorcida. En el lejano oriente y en las selvas de Sudamérica, mis elegidos fomentan el caos y la discordia, difundiendo el miedo y la incertidumbre, proclamó, y una parte de mí no pudo evitar pensar que sonaba como un villano de anime estereotipado en ese momento, pero las escenas infernales que me rodeaban le impidieron ser ridículo. Todo para asegurar que los autoproclamados señores del mundo se reúnan aquí, en esta ciudad, a mi alcance. Por fin, la victoria que he buscado durante eones está al alcance. Sonaba absurdo, como algo que un teórico de la conspiración diría en Internet dentro de 100 años en un intento desesperado por llamar la atención. Pero no podía descartarlo, porque recordaba cómo el Ser Ka había manipulado los acontecimientos a lo largo del tiempo para orquestar su propia manifestación y, a diferencia del nombre, la Madre Oscura no había sido verdaderamente consciente, solo una construcción ciega e idiota que seguía lo que mejor podría llamarse su programación. Dadas las mismas capacidades acrónicas, quién sabe de qué podría ser capaz una mente inteligente. Pero eso no significaba que fuera invencible, me dije antes de que el pánico se apoderara de mí. La Madre Oscura había sido derrotada al final, y si el nombre era verdaderamente omnisciente y todopoderoso, entonces no habría sido derrotado por los agentes del Ser Décimo una y otra vez. Si un grupo de guerreros de la Edad Media pudo derrotarlo, entonces también lo podría hacer un grupo de soldados con rifles M912. Lamentablemente, no tenía ni una sola de esas armas conmigo. Estaba solo, desarmado y rodeado de demonios, con mi equipo y mi escolta a varios kilómetros de Verún. Lo cual no podía ser una coincidencia. ¿La corte?, pregunté, todavía intentando ganar tiempo. Todos ellos eran nobles importantes del imperio. ¿Cómo ocultasteis su desaparición? ¿Quién dijo que desaparecieran? Respondió. El nombre hizo un gesto hacia un par de demonios, y sus cuerpos comenzaron a retorcerse y deformarse horriblemente. Esto no era nada parecido a los werewolf, cuyos seres inhumanos emergieron del espacio extradimensional para envolverse alrededor de sus núcleos humanos cuando se transformaron.
La carne de los demonios estaba mutando ante mis ojos, con sonidos grotescos de piel desgarrada y huesos rotos hasta que dos humanos ocuparon el lugar de los monstruos. Estaban desnudos, y había una mirada en sus rostros que me decía que esos no eran hombres que habían adquirido la capacidad de convertirse en monstruos, sino monstruos que recordaban cómo adoptar la apariencia de hombres. Como puedes ver, mis secuaces son perfectamente capaces de salir del palacio y mantener la apariencia de sus vidas anteriores cuando es necesario, aunque sus vidas ya estaban centradas en la corte de todos modos, continuó el hombre, incluso cuando el pensamiento de que un grupo de monstruos que cambiaban de forma habían estado corriendo por la capital del imperio durante años sin ser notado rebotó dentro de mi cráneo. Pero ya es suficiente con complacerte y responder a tus preguntas, Tanya. Es hora de que vayamos al grano. Inmediatamente me tensé aún más, si es que eso era posible. Él se rió entre dientes, y el sonido hizo reír a los demonios que nos rodeaban. Una monstruosa cacofonía de chillidos que era aún menos inquietante que la singular risa de su amo. No tengas miedo, Tanya. No te hice venir aquí con pretextos completamente falsos. En verdad estás aquí para ser ennoblecida, porque me has servido bien. Yo planté la semilla de la verdad en el corazón de tu preciosa Denkmachine, es cierto, pero fuiste tú quien cultivó esa semilla para que diera sus múltiples y maravillosos frutos. ¿Por qué serviría a alguien que usurpó mi legítimo monarca? Me atreví a preguntar. Oh, no finjas que alguna vez tuviste lealtad hacia ese idiota. Mira dentro de tu corazón, Tanya. Sé que solo te preocupaste realmente por ti misma. Y te di lo que más querías, una posición en la retaguardia, lejos del frente. ¿Qué crees que habría sucedido sin que yo moviera los hilos? Te lo diré. Como maga aérea, te habrían enviado a Norden, justo cuando la guerra se puso caliente y esa querida coronel Sue a la que has estado hospedando atravesó a los magos imperiales para asegurar la retirada de los legadonianos. ¿Qué posibilidades crees que habrías tenido como una niña de 9 años contra él? Eso tenía un sentido inquietante. Quería creer que la burocracia imperial no habría enviado a un niño de 9 años al frente, pero aún recordaba los periódicos anteriores al incidente de Norden. La mayoría de la gente había asumido que el conflicto con la Entente se disolvería con el tiempo, una vez que su consejo gobernante fuera derrocado por sus propios ciudadanos después de que se dieran cuenta de que no podían tener esperanzas de luchar contra el rey y ganar. Te he dado mucho, y tú me has dado más a cambio, aunque no lo sabías. Ahora es el momento de que nuestro acuerdo se haga oficial. Y antes de que pienses en hacer algo estúpido como negarte, considera tu situación. No tienes armas, ni aliados, ni orbe. Me he asegurado de esto, porque respeto mucho tu competencia. Todo lo que tienes es el cuerpo de una niña de 12 años y, bueno, no creo que esto te vaya a ayudar mucho en este caso, ¿verdad? Tenía razón. Maldito sea, pero tenía razón. Podría utilizar algunos trucos, como la visión verdadera que me había mostrado la verdad, pero ninguno de ellos me permitiría escapar de un solo demonio, y mucho menos de una horda de ellos. Consideré seguirle el juego. Podría arrodillarme, dejar que me lanzara el hechizo que quisiera y buscar una forma de liberarme después. La división y ya tenía mucha experiencia en el manejo del adoctrinamiento. Si bien los métodos del nombre eran indudablemente diferentes a los del ser décimo, yo había trabajado duro para construir salvaguardas en los protocolos de la división contra ese tipo de control mental, que incluían contingencias en caso de que yo mismo me viera comprometido. Pero no podía hacerlo. La mera idea de dejar que alguien controlara mi mente, ya fuera un dios o un brujo antediluviano, me resultaba absolutamente aborrecible. Conocía todas las contingencias en cuestión y, dependiendo de la mecánica de su control, podría ser capaz de subvertirlas todas. Y también se equivocaba en una cosa, yo sí me preocupaba por los demás. Quizá no siempre había sido así. Quizá, cuando él había violado la privacidad de mis pensamientos años atrás, no había nadie más que yo por quien me preocupara. Pero ese ya no era el caso. Había muchas personas que confiaban en mí, muchas que habían prometido seguirme y ayudarme, y que serían arrastradas a la influencia del nombre junto conmigo si me sometía. Miré hacia donde debería estar su rostro, todavía incapaz de ver nada que mi cerebro pudiera procesar. Soy Tanya de Gurechaz, espeté. Y no me arrodillo. Y allí, de repente, sentí en mi mano la forma familiar de mi orbe de computación, fusionado con el arma Natsadi en su mundo natal en ruinas. Lo había dejado al cuidado de Visa mientras me iba de viaje. El orbe que le había entregado en la entrada del palacio era solo un D-24 estándar. De alguna manera, no me sorprendió que la reliquia hubiera cruzado la distancia entre la base militar donde estaban estacionados mi ayudante y el resto de mi escolta y el palacio imperial justo cuando más la necesitaba.
Después de todo, era la misma arma que había matado a un dragón y un dios encarnado. Y, a diferencia de todo lo demás que la división había creado, la reliquia Napsadi no tenía nada que ver con la interferencia del no hombre, lo que me dio la esperanza de que podría salir después de todo. Inmediatamente pasé a la ofensiva, lancé un hechizo para conjurar una tormenta de fuego a mi alrededor mientras preparaba un hechizo para volar y atravesar el techo antes de pedir ayuda. Los demonios gritaron de sorpresa y dolor cuando un anillo de llamas estalló a mi alrededor, retrocediendo instintivamente. Pero, a través del fuego, vi que el no hombre no se había movido en absoluto, completamente indemne del furioso infierno que lo rodeaba. En cambio, levantó una mano y de ella brotaron volutas de humo negro que me envolvieron y cortaron instantáneamente mi acceso al maná. Caí de nuevo al suelo, mi hechizo de vuelo se interrumpió y él caminó hacia mí mientras las llamas se apagaban. Mientras se cernía sobre mí, los mechones de pelo que me sujetaban me obligaron a levantar la cabeza para que pudiera mirarlo directamente. Por primera vez, pude registrar uno de sus rasgos, una amplia sonrisa. «Eres incluso más peligroso de lo que esperaba», dijo, y la sonrisa no se movió cuando habló. «Pero esos trucos insignificantes no funcionarán contra mí, mayor. Ni siquiera ese bastón tuyo te salvará, no de mí. Si tuvieras acceso a tu pequeño elixir, tal vez podrías ser una amenaza, pero me aseguré de que esa opción no estuviera disponible para ti, ¿no?» «La abuela», dije con un repentino dolor mientras mis ataduras se tensaban a mi alrededor. «Ella se aseguró de que todavía estuvieras demasiado débil para desafiarme», concluyó el no hombre. Tal como le ordené, abrí la boca, sin saber qué iba a decir, pero más zarcillos se envolvieron alrededor de mi cara, amordazándome y cegándome. Aún así, podía escuchar la voz burlona del no hombre, que me di cuenta solo ahora que no era una voz en absoluto, más de lo que él, eso, era un hombre. «Te unirás a las filas de mis sirvientes, lo quieras o no», se regodeó la entidad. «Y cuando los reyes suelos de esta era se reúnan dentro de unos días, irás a verlos y te darán la bienvenida, para que puedas obligarlos a su vez a que se sometan a mi voluntad. Construiré mi gobierno desde las sombras hasta que no quede nadie que pueda oponérsele. Entonces y solo entonces daré un paso hacia la luz y encenderé las piras cuyos fuegos despertarán a mis amos y los guiarán hacia esta miserable gorra de barro. Es inevitable y vuestro desafío no cambiará nada». El dolor me invadió. La oscuridad me envolvió. Y entonces, nada. Fin del capítulo 40.